Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, que hoy día les va a hablar acerca de la crisis política y moral con la que nos enfrentamos estas elecciones. La pandemia, que a todos nos ha afectado, el Internet, que ha cambiado nuestras vidas, la crisis económica que estamos soportando, están sumadas a una crisis política y una crisis moral que no tienen otros países de América, excepto en este momento Perú y Bolivia. Perú, que en este momento el Congreso del Perú ha declarado o está reunido para declarar vacante la presidencia y destituirle a Vizcarra, lo cual era evidente porque el vicepresidente peruano se aprovechó de las circunstancias y se proclamó dictador con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hizo lo mismo que pretendió hacer y logró hacerlo Yanine Áñez en Bolivia, quien se proclamó presidenta, inmediatamente fue reconocida por la OEA y Estados Unidos, y de esa manera está conduciendo el país contra la voluntad de su pueblo hacia la derecha. Y en Ecuador la situación no pasa por una catástrofe similar. En Ecuador la situación se ha complicado porque la crisis política fundamentalmente se debe a tres cosas fundamentales: la traición, la mentira y la hipocresía, que se han vuelto política pública, que se ha vuelto forma de vivir, convivencia social. Mientras que en Estados Unidos vemos en todas las películas que los detectives investigan y tratan de dar con la verdad, que en los juicios se busca la verdad por sobre todas las cosas, que se le reclama a Donald Trump haber escondido la verdad sobre la gravedad del virus, que ahora dicen él sí sabía que era un virus más peligroso que la gripe, pero le dijo al pueblo una mentira con el fin de no alarmar, dice él, de no crear pánico. Pero hoy Estados Unidos ya va pasando los 190,000 muertos y va pasando ya los millones, 6 millones prácticamente de infectados, lo cual nos muestra el precio de la mentira. En Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística y Censo se le convirtió en el órgano oficial de la mentira al crearlo como una dependencia de la Presidencia de la República, cuando antes era un organismo aparte que tenía por finalidad averiguar la verdad, cómo estaban las cifras económicas, cómo estaba la natalidad, la mortalidad, los nacimientos, los precios, en fin, todo eso lo estudiaba el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Hoy es parte de la oficina del presidente y le ayuda a mentir con números. Pero el gran problema que nosotros nos enfrentamos en este momento es que la mentira se convirtió en algo que ya todos sabíamos que existía. Era una forma normal de convivencia. Conocí una señora que, mientras le velaban a su marido, decía a sus hijos que vayan al banco a sacar dinero y roben a los otros hermanos que eran hijos de una amante que tenía su marido. Este patrocinar el engaño, patrocinar el robo y patrocinar la mentira se vive en el común y corriente de las familias. Este patrocinar la mentira y hacer de la mentira un culto es prácticamente una forma de convivencia social.
Y esto es lo que países como Holanda, como Dinamarca, como Finlandia, como los países nórdicos y otros países como Japón y otros países de Asia, lo consideran el pecado original de todos sus males. Y es que robar, como se le acusa a Eva que se robó la manzana del paraíso, y mentir, han sido los dos primeros pecados que dieron origen a las historias de la Biblia. La mentira, en el caso de Ecuador, se llegó a fraguar como política pública no solamente en la práctica de Lenín Moreno todos los días, en la que se convirtió en un vendedor de ilusiones, un vendedor de mentiras. Prometía que iba a hacer casas, prometía que iba a crear trabajos, prometía que el dinero de los préstamos internacionales se iba a utilizar para el bien colectivo, prometía todo, y a la final lo que él decía no coincidía con lo que hacía, y peor, con lo que pensaba. Esto se llama incoherencia, vivimos la incoherencia, pero la mentira se volvió parte de los medios. Los medios cogieron y convirtieron a la mentira en la forma de noticia. Y también la mentira se convirtió en un recurso judicial. Podías acusar a alguna persona de lo que sea y después venía la interpretación y encontrabas la ley, cuál era la ley que se acomodaba para poder juzgar a esa persona y meterla a la cárcel, así no haya cometido ningún delito. Es lo que vimos y presenciamos en el caso Sobornos contra Rafael Correa. Pero hoy nos enfrentamos a una campaña electoral que parte ya de un hecho fundamental. El primero que se ha lanzado a la campaña electoral por los medios, violando las leyes, porque en el Ecuador la campaña electoral se tiene que hacer 60 días antes de las elecciones. Guillermo Lasso ya ha inundado los medios con una campaña electoral en la que promete 1 millón de empleos. Lo mismo hizo León Febres Cordero, lo mismo hizo Lenín Moreno. Hoy este señor promete también 1 millón de empleos. Y a partir de eso, cada uno de los candidatos ofrece lo que no puede hacer y lo que no puede y no podrá hacer nunca, porque estamos viviendo una crisis económica, porque nos dejan un hueco fiscal, porque nos dejan un endeudamiento externo, porque hemos tenido una parálisis económica monstruosa, y esto hace ver que lo que pueden proponer los candidatos es muy lejano de la realidad. El segundo elemento que se ha convertido en la clave de nuestra crisis política ha sido la traición. Lo primero, a todos nos sorprendió ver que el presidente que habíamos votado era un ser completamente diferente. Se había logrado camuflar durante 10 años, y esos 10 años, al final, cuando llegaron y le pusieron la banda presidencial, fue como cambiar de canal y presentarle al individuo completamente diferente, a otro ser humano. Ese ser humano, recién nos enteramos, no podía trabajar 8 horas diarias, apenas podía trabajar 2, 4 como mucho. Ese ser humano no podía pensar, necesitaba sensores que le den pensando, porque no estaba preparado, no había estudiado, no había sido buen estudiante, no sabía nada. Ese ser humano era un buen contador de chistes e historias, era un mentiroso crónico, que hacía de la mentira humor. Y después nos dimos cuenta que su principal cualidad había sido mentir. Y es así como se llega al poder. Pero a él le acompañan asambleístas de Alianza País
Y el partido, descubrimos que el partido Alianza País había sido una guarida de mentirosos, de traidores, y donde la hipocresía había logrado convertirse en forma de relación social, en fundamento del partido. Estos asambleístas no tuvieron ningún empacho primero en traicionar al Rafael Correa después de que utilizaron la imagen de él y las obras de él para poder llegar a la asamblea. Nos demostró esto, que en las próximas elecciones usted ya no tiene que votar en plancha, ya no tiene que votar por el partido político, usted tiene que votar por personas, porque los partidos políticos todos esconden a estos traicioneros, estos mentirosos. Entonces, Alianza País fue la prueba contundente de que la partidocracia, que era con lo que luchó Rafael Correa, y fue una de las razones de su victoria en el año 2006, luchar contra la partidocracia, se convirtió en partido político Alianza País, y el momento que se convirtió en partido político Alianza País, se convirtió en guarida de traidores, mentirosos e hipócritas. Pero no solamente eso, tuvimos ministros, tuvimos funcionarios e inclusive las Fuerzas Armadas que creíamos que estaban para defender la patria, no tuvieron ningún empacho en ir a matar indígenas en las protestas y en defender a toda costa a Lenín Moreno, a pesar de que la popularidad de él no llega ni al 7%. Todos los generales y oficiales de las Fuerzas Armadas en gobiernos anteriores sabían que si un presidente perdía la popularidad menos del 10%, las Fuerzas Armadas iban, le golpeaban la puertita y le decían: señor, usted tiene que irse, váyase. Y así se fue Abdalá Bucaram, Yamil Maguad, el coronel Lucio Gutiérrez, porque las Fuerzas Armadas dijeron: usted ya no es popular, ya no le quieren, váyase. Pero nos traicionaron también las Fuerzas Armadas. Y finalmente, lo único que alcanzamos a descubrir es que habían unos pocos leales, unos pocos fieles, y que la lealtad, la valentía, el coraje, era castigado y censurado. Ser leal era y se convirtió en un delito en Ecuador. Pero no solamente fue la traición y la mentira, se volvió la hipocresía una forma de comunicación social. Conozco de gente muy cercana a mí que, siendo correísta, se abandonó a Rafael Correa y le siguió a Lenín Moreno, y continúan siendo de ese partido. Y esta gente convirtió la hipocresía en forma de vida, convirtió a la hipocresía en conducta social diaria. No le puedes creer nada. Si te saluda, te sonríe, te dice un halago, es como si vieras a un lobo mostrándote los dientes. Eso se convirtió en una política pública, una forma de relación. Y hoy, toda la gente que está haciendo política dentro de los partidos políticos, que está formando partidos políticos, que está armando el programa de gobierno, está pensando lo mismo: ¿cómo voy a practicar y hacer creer a la gente lo que no es? Y eso se llama hipocresía. Esta hipocresía, que es contrario a la franqueza con la que vivimos en la época de Rafael Correa, en la que el presidente era tan franco que se podía saber cuándo estaba cansado, cuándo estaba con iras, cuándo estaba contento, cuándo estaba triste, cuándo la gente le fastidiaba, qué cosas le fastidiaban. Todo era transparente. Pasamos a un presidente, a unos ministros, a unos funcionarios públicos que no te van a hablar con la verdad, que te van a sonreír,
que consideran a la amabilidad el primer paso de la hipocresía. Ser amables es ser hipócritas. En otros países del mundo, esto es detestado, es horrible. El ser hipócrita es un pecado. Hoy, cuando veamos esta campaña, veremos cómo la hipocresía se convierte en discurso político, en bravuconada, en acusaciones, en mentiras. La hipocresía se convirtió en política pública. Es contra esto que tenemos que luchar en estas nuevas elecciones. Nosotros tenemos que desenmascarar, y cada uno de nosotros tiene que convertirse en un individuo que desenmascara a estos candidatos. Y de esa manera orientan a todos los demás ecuatorianos en su voto. Muchas gracias.